Kaixo, egunon, ongi etorriak izan zaitezte Donostia Zinemaldira. Bienvenidas al Festival de San Sebastián. Gaur kafe bat hartuko dugu Cuerdas filmeko taldearekin. Hoy nos tomamos un café con el equipo de Cuerdas. Ongi etorriak, Lara ekoizlea, Ana Angulo ekoizlea baita ere, eta Esti zuzendaria. Bueno, atzo empezó a lo grande, ¿no? La presentación en Tabacalera con, casi diríamos, la replicación del pueblo entero de Cuerdas en sala, y quería preguntaros también cómo fue para vosotras compartir, bueno, tanto con actores profesionales como con las mujeres que integran un poco la ficción. Pues fue súper bonito, porque además ellas le dan brillo no solo al corto, ¿no?, sino también a la propia experiencia de festivales, porque ellas nos hacen recordar también cuando llegas a un festival, ha pasado mucho tiempo desde que has rodado y a veces corres el peligro de que se desvirtúe un poco la experiencia o el deseo original que te llevó a contar eso, y poder tenerlas cerca y sentirlas exaltadas, emocionadas, te hace también darte cuenta a ti del valor de estar también pudiendo presentarlo, ¿no?, en un festival y pudiendo darles a ellas el espacio para que sigan contando la historia que queremos contar con el corto. La verdad que el arranque, vuelvo a repetir, que fue súper emocionante. Incluso vimos a Andrés Ditela ahí con su camarita grabándose a todas en el fotocall, y quizá lo utilice en un próximo diario suyo. Hubo un comentario en el coloquio que a mí también me hizo como pensar en alguna cosa, y fue de un chico que comenzó a decir que, bueno, que la película era un poco un reflejo de las diferentes Euskal Herrias que hay, y es cierto que en esta película refleja una muy concreta que yo también desconocía quizá, y mi pregunta era cómo fue este vínculo, que ya hablamos un poco ayer de él, cómo fue acceder al pueblo y también entender que ahí había una película. Pues la verdad es que me quedé también, como me pareció una intervención, no voy a responder directamente a tu pregunta, pero es verdad que, bueno, el corto nace a partir de, bueno, asistí a unas charlas de ecofeminismo en Bilbao, donde había un montón de mujeres líderes de movimientos sociales vecinales que defendían distintas luchas medioambientales de sus países del mundo, que te daba cuenta de la crisis medioambiental global en la que estamos inmersas. Pero además de estas problemáticas locales, también había teóricas como Silvia Federici, y que hablaban también hacían una lectura también de cómo el capitalismo, el patriarcado, ha explotado no solo los cuerpos de las mujeres, sino también la tierra de igual forma, ¿no? Y hacían como equivalencias de cómo el capital, bueno, pues ha llegado y ha vaciado, por ejemplo, la cuenca minera de Musquis y todo el entorno. Y cuando ya hicieron el dinero y dejaron aquello completamente degradado, se marcharon. Y después vino, pues, una refinería. Y cuando no les quede nada más que refinar y hayan deteriorado completamente la salud del pueblo, se marcharán también, ¿no? Y eso, escucharles a los habitantes de ahí, como mencionaba el chico del público, que me llevó a acordarme, ¿no?, de esa lectura que se hacía también ahí en las charlas, de la equivalencia entre lo que cuenta Cuerdas, que solo no se centra también en esos cuerpos de mujeres, ¿no?, que terminan bailando, y escucharles a ellas, habitantes de allí, en este proceso de entrevistas que inicié a partir de estas charlas, pues era lo que me hacía como bueno, darme cuenta que había algo, bueno, conmovedor, ¿no? Y como muy porque sentía de ellas como la sed de ser escuchadas, de que sus relatos fueran escuchados, porque efectivamente están como muy invisibilizadas, ¿no? Su lucha y sus penas y sus dolores y su tierra degradada y sus familiares enfermos. Entonces, solo ver cómo ellas se sentían atendidas ya era como lo suficiente para
para que me enganchara. Sí, además, esto que comentabas un poco antes del equilibrio entre una película que está en un festival, pero una película que las sirva también a ellas como para seguir alzándose y seguir haciendo como ese trabajo comunitario. Y en ese caso, el papel ayer de Sara, si no me equivoco, fue también como muy crucial para la película. Bueno, filmeak dagoeneko izan du ibilbide egundoko ibilbidea izan du, Canesen kritikaren astean estrenatu zen, eta hemen Donostian Zabaltegi Tabakalera sariarengatik lehiatzen da. Agian ekoizpenetik euskal labur bat Canesen lehenengo aldiz ikustea zer ekarri duzuentzat? Bueno, Canesekoa izan zen pizkat amesten dozuz gauza asko, baina Canesekoa amestu ere ez genuen egiten, ez? Baina gero ez dakiz zer gertatu zen ikusi nuenean filmaia montatuta eta izan nuen nolako bulkada bat eta esan nuen hau Canesera joango da, ez? Eta orduan Estiri eta Anari esan nien eta beraiek ulertu zuten baietz, ez? Zergatik ez, ez? Pizkat gu ere bulkada hori eta gero aldundu egin ginen eta esan genuen, bueno, agian bai, ez? Eta orduan ja hasi ginen dena prozesu guztia egiten, bidali genuen, ez dakiz zer, orduan jaso genuen email bat, eta benetan oraindik ere ez dut sinesten, ez? Izan zen laburra oso intentsoa emakumekin joan ginenara, eta uste dut ez dakit, ez? Baina, bueno, ez da izango oso erreza errepikatzeko, ez? Orduan, opari bat hasieratik eta ez dakit zer esan nahi duen orokorrean, oraindik ez dakit zer esan nahi duen guretzat ere, ez? Baina suposatzen dut izango dela gauza bat urte askotara ere gogoratuko duguna eta konturatuko garela oso garrantzitsua izan dela. Eta segurazki ibilbide hori luzatzen joango da. Ayer hablábamos también de que la película estaba construida como en diferentes intersecciones. Estaba por un lado la imagen ficcional y por otro lado hay diferentes registros también con el móvil, digamos, que aluden un poco a ese documental o a ese... Bueno, la historia es una ficción, pero está basada, ¿no? Como en un hecho como muy concreto. Y la otra intersección era el trabajo entre actores y actrices profesionales y no profesionales. Y me gustaría, si pudieras, Esti, también contar un poco cómo se trabajaron, bueno, estas intersecciones o estas capas. Pues era importante como no renunciar. La ficción era necesaria para poder condensar al máximo posible todos esos relatos que pude escuchar y que cada uno aportaba como matices distintos a una problemática tan compleja y grande que en un cortometraje se quedaría pues muy corta para explicar, pero entonces la ficción igual me permitía poder sintetizar en un personaje varios de los conflictos y abordarlo como más tangencialmente, pero por lo menos presentarlo. Entonces la ficción era necesaria, pero no podía renunciar a la verdad de lo que estaba pasando y que no pareciera que era una historia inventada, porque hubiera perdido, yo creo, el valor que tiene. Entonces trabajar con las mujeres del pueblo era obligado. Y luego todos los vídeos estos que me iba mandando Sara Ibáñez, como decías, que es como la divulgadora máxima de esta realidad, me los iba mandando para la hora de construir sonoramente el mundo de la empresa, ¿no? Para que tuviéramos en cuenta cómo sonaban las chimeneas, cómo... Y claro, cuando recibes esos vídeos y dices, bueno, esto no puede quedarse fuera de la historia. Y es verdad que se pudo hacer, pero no estaba planteado desde el principio, sino que en montaje encontré la forma de poder integrarlos, porque justamente había una secuencia en la que Begoña estaba con el teléfono y estaba como viendo un vídeo sobre las cuerdas vocales y se asomaba a la ventana. Y entonces de repente pareció como magia, porque podía quedar insinuado que era con ese mismo móvil con el que se asomaba, porque realmente no estaba cogido desde esa perspectiva, ese vídeo. Pero como esa refinería está en un valle enclavado, era desde otra casa, como otras miles de casas cualquiera, y por la perspectiva colaba. Entonces, realmente para mí fue un hallazgo que me permitió meter otros 2 vídeos más, ¿no? Para como un hallazgo que me permitía, como te decía ayer,
dar la dimensión real del problema que tienen al otro lado de la ventana en este pueblo y en todo el valle. Y creo que suma también, porque si no, como dices, pues se hubiera podido quedar ahí en un juego de ficción, no ficción, pero ahí como que se asienta, ¿no? Que esto es una historia real y que tiene esa dimensión. Y luego el trabajo de actores profesionales y no profesionales, pues ha sido una de las cosas más bonitas que he hecho como cineasta, que implicó mucho tiempo previo, pero que creo que para todas fue impresionante. El coro que retratamos en Cuerdas, como tal, ese coro no existe, pero está compuesto por dos grupos, que era un grupo de teatro amateur de mujeres de la zona y un coro de la zona también. Entonces las juntamos. Primero hice un trabajo con los grupos independientemente. Con las de teatro tuve como que hacer mucho de construir ese lenguaje teatral, porque justamente quería como... Pero es verdad que también ellas ya tenían un interés y quedábamos una vez a la semana, estuvimos así 2 meses en explorar otras formas, ¿no? de enfrentarse a la interpretación. Y trabajamos como muchas secuencias de improvisación donde tenía que generar debate entre ellas. Y luego con el grupo de la coral fue muy bonito porque llegué a presentarles la idea y tal, pero ¿cómo? Pero nosotras no somos actrices ni nada. Y yo, ya, pero bueno, me gustaría abordar porque este tema de los patrocinios se da mucho, ¿verdad? Y sí, claro, nosotras también lo hemos vivido. Y se empezó a producir el propio debate y yo ya callada ya no tuve que decir nada más y ellas ya estaban discutiendo. Dije, pues ves, pues sí, no tenéis que hacer nada más que esto. Y entonces ya les empecé a juntar a todas y después empecé a introducir a los actores profesionales. Y ha sido como una evolución muy, muy bonita. Con los actores lo que iba sucediendo era que venían con... Bueno, las improvisaciones que jugamos tenían que ver con que arrancaran la escena tal y como estaba escrita y luego tenían que volar, ¿no? Y como en el fondo las no profesionales ellas iban haciendo, los otros iban como en el fondo como cogiendo muchos recursos y muchas informaciones que les escuchaban a ellas que luego ellos eran capaces también de jugar, ¿no? Y que también, por supuesto, a mí me permitían también como añadir detallitos que luego modificaban en el guión, ¿no? Y fue muy rico, muy, muy bonito y para todas, yo creo que todas las mujeres, una de las cosas que dicen es como de haberse visto haciendo algo que para ellas era impensable. Y digo, yo estaba viviéndolo igual, ¿no? Y entonces es como muy enriquecedor cuando puedes proponer un dispositivo que para ellas es transformador también en lo personal, porque creo que al final el cine debería ser más el proceso que el resultado, porque al final el resultado es algo... Bueno, en un documental anterior que hice había un pedagogo teatral, Pablo Ibarlusea, que decía que en el movimiento está la vida, ¿no? Que cuando llegas a un resultado... eso es la muerte de alguna forma, porque has llegado a un lugar y ya está, pero que en ese proceso es donde estás vivo y donde estás buscando y bueno, es justo el proyecto en el que más he sentido, bueno, hasta el momento en que hice ese proyecto, que ahora ya estamos en otros, pero fue como un descubrimiento de, esto quiero trabajar así, ¿no? O sea, además engancho con tu último comentario y acabamos con esto, que es, bueno, no estoy segura, pero creo que habéis acabado el rodaje del último largometraje de ficción, que diría que es tu primera incursión en un largo de ficción, 20.000 especies de abejas, y si nos pudieras como pintar o lanzar algunas ideas de lo que es el proyecto, sería genial. Pues es un proyecto que empezamos en una residencia artística que organizaba Gariza Films. Luego tuvo como un desarrollo por otros laboratorios y que eso empezó en 2018. En aquel momento tuvo lugar un suceso que creo que fue como muy conmovedor también para la sociedad vasca, que fue el suicidio de un niño trans, de un adolescente, y que me llevó a acercarme a la asociación y a descubrir
pues también de nuevo un mundo de entrevistas y de realidades súper diversas, de las que como que rescaté así un par de pepitas que me parecieron como el valor que quise imprimirle a la película, que era poder enfocarla no tanto desde el estigma y desde lo lúgubre, el enfoque con el que sobre todo se ha representado esta realidad, sino muchas de estas familias me hablaban de que había sido una oportunidad para ellas para verse y reconocerse de una forma más auténtica, ¿no?, entre los miembros de la familia, y que sobre todo quienes habían hecho el tránsito habían sido los propios familiares y no tanto los niños y niñas que se expresaban en la identidad sexual que sentían y no tanto en la que les habían asignado al nacer. Y entonces así empezamos a escribir una historia también muy coral, porque es una familia con varias componentes, que también remite un poco a la idea de esa colmena, donde todas las integrantes también son, como en una colmena, pues mujeres, a excepción, claro, también del hermano, y cómo cada uno va viviendo el proceso por el cual pues Lucía, a quienes todos llaman Aitor, pues va encontrando las herramientas para expresar cómo se siente, quién es, y que el resto tenga la oportunidad de verla y cómo reciben eso, ¿no? Y al final es un juego de espejos donde todos se transforman en este camino, y he tenido como un privilegio máximo porque he tenido un casting increíble que se ha prestado también a rodar un poco de esa forma, ¿no?, en la que hemos rodado Cuerdas, porque al final había muchísimos niños y niñas en el rodaje y la gran mayoría no tenían experiencia actoral, entonces era como estar trabajando con actores no profesionales, vamos a decir. Entonces los adultos también han tenido que colocarse en ese registro de estar vivo y atento y no todo actor está dispuesta o es capaz, pero la verdad es que entre Patricia López Arnaiz, Itziar Lazcano, Ane Gabrain, Marcelo Rubio, Sara Cozar, han sido como han creado una familia súper auténtica, y luego Sofía Otero, que es la menor de los 3 hijos. Unas Hayden y Andere Garavita, que hacen de hermanos, también están en un punto perfecto, y bueno, me siento súper afortunada, la verdad. Ahora estamos montando y a ver a dónde nos lleva este viaje. Mi esker gurekin partekatzeagatik, zorterik onena laburrarekin, baina baita ere datorren luzemetraiarekin. Y finalizamos este café. La película sigue proyectándose en la sala de Tabacalera, quedan unos cuantos pases todavía, y ahora os dejamos con algunas imágenes de la película. Mi esker. Tenemos que exponernos a que no contaminen, porque no me vale el dinero si me están matando por otro lado. ¿Tú crees que vamos a poder hacer? El tema de hoy la continuidad de la coral. La continuidad de la coral en condiciones mínimamente aceptables. Que de poco llegamos a las manos. Que no se puede aceptar limosnas a estas alturas. En el siglo XXI no se puede. No se puede rebajar hasta esos extremos. ¿Y qué quieres? Pues no lo sé lo que quiero. ¿Tú qué temes? ¿Perder el local? Perder el local, claro. Es que no vamos a tener dónde ensayar.